Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde en la página 111 del Tratado de Baba Kama. Con ello vamos a terminar el noveno capítulo y comenzaremos Bezrat Hashem y Beshat Tova, el décimo y último capítulo de nuestro tratado. En una semana estaremos haciendo nuestro siyum, Bezrat Hashem. Dice Natan et hakesef leYoyarib. Vimos en la Mishnah que si dijimos que la persona que tenía que traer la restitución por haber robado a un converso, tenía que traer el dinero y tenía que traer su ofrenda de Hashem por haber jurado en falso. Ahora, dijimos que había un orden. Primero tenía que pagar y luego tenía que traer el Hashem. Dice, si trajo el dinero a Yehoyarib, a la primera Mishmeret de los Kohanim, y después el Hashem se lo dio a la segunda Mishmeret la semana siguiente a Yedaya, ya está, cumplió. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una verita. Natán Hashem le dio Yarib. Le dio el Hashem a Yarib. ¿De qué se le dio Lidaya? Y el dinero se lo dio a Yedaya. Es decir, lo hizo al revés. Yahzir et hakesef etzel Hashem. Libre la viuda. Es decir, que tiene que devolver el dinero a Yehoyarib. Perdón. Yahzir et hakesef etzel Hashem. Le da el dinero que se lo quita a Yedaya, se lo vuelve a dar a la primera Mishmeret. Libre la viuda, esa es la opinión de la viuda. Los jajamim dicen, Yahzir Hashem etzel hakesef. Al contrario, que coja la ofrenda que se le dio a la primera Mishmeret y se le dé a la segunda la ofrenda. Y se quede en la segunda con las dos cosas. Ahora, Ejidami, ¿cómo es esto? Ilema de Yahib le Hashem le Yoyarib Mishmarto de Yoyarib. Entonces dice, si es que le dio el Hashem, la ofrenda, a si la ofrenda a Yehoyarib durante la guardia de Yehoyarib, de que se blidaya mishmartó de Yedaya, y el dinero se lo dio a la segunda Mishmeret durante la segunda Mishmeret, ¿sí? Ze Zaha Beshelo, Ze Zaha Beshelo. Entonces cada uno se queda con lo que le tocó. De Hashem, el Hashem en su Mishmeret y, eh, y, la, y el dinero en la otra Mishmeret. Amar Rabba dijo Rabba, Aja de Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? De Ay, Basham, de Yoyarib, Mishmarto, de Yoyarib. ¿Y cuál es el problema? Que le dio el Hasham a Yoyarib en la Mishmeret de Yoyarib, Bekesef, y el dinero se lo dio a Yedaya, Mishmarto de Yoyarib, también durante el tiempo de Yoyarib. La viuda Sabar, la viuda opina, que van de la Mishmeret de Yoyarib, puesto que no es la Mishmeret de Yedaya, la segunda, le da ya, cancínanle, entonces le multamos por haber recibido ese dinero. Ilkaj. Entonces, Yazir, que es Efes Sham, tiene que coger el dinero y devolvérselo a la Mishmeret de Yoyarib. Pero van a saber, los sabios que opinan. Shelo Kedin hu Abud Bene Yoyarib. Es decir, que la gente de Yoyarib no hicieron lo correcto. De Kiblu Hasham. Es decir, recibieron el Hasham antes de recibir el dinero. Por Ilkaj, por lo tanto, le dideu cansinan lehu. A esa, la primera Mishmeret que está multando. Y por lo tanto, Hasham es el que se tiene que llevar la ofrenda a quien recibió el dinero. Tania, así se enseña una veredad, más Rabbi, dijo Rabbi, de libre Rabiudá, según la opinión de Rabiudá, Im kadmu ben Yoyarib veikribu et Hasham. ¿Qué pasa si se adelantaron los de la Mishmeret de Yoyarib, la primera Mishmeret, y ya ofrecieron la ofrenda de Hasham, es decir, una ofrenda que es inválida? ¿Por qué? Porque todavía no habían recibido el dinero. Y había Hasham Ajer, que Yagdor, entonces el ladrón tiene que volver y traer otro Hasham. Yakribuhu en ella. Y ese Hasham lo van a ofrecer los de la Mishmeret de Yedaya. Desdakú alalu, bema shebeyada. Y los de Yehoyarib que ofrecieron esa ofrenda, se la quedan. ¿Sí? Ve Hasham Arishon, se lo quedan. Pregunta la Gemara, hambre, ¿qué hemos de decir? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué es apto ese Hasham? Primero, Hasham Pasulhu, es un Hasham que no es válido. Amar Rabba le oro. Dijo Rabba, ¿qué es lo que pueden hacer? Es la pregunta de Gamara. ¿Qué se puede hacer con él? Es pasul, es inválido ese Hasham. No se lo van a comer.
No, pero se pueden quedar con la carne, con la piel, perdón. Tania, se enseña así una verita. Amar Rabbi, dijo Rabbi, de libre Rabbi Udá, según las palabras de Rabbi Udá que dijimos. Imka y Yamasham, si el Hasham todavía está entero, no lo ofrecieron todavía, ya solo Hasham es el que es. Entonces, coge el corderito y lo lleva donde está el dinero, a la segunda guardia. Pregunta la Gemara, de Rabbi Udá Yazir, ¿qué es el Hasham Itle? Ah, pero si dijimos que Rabbi Udá dice al contrario, que el dinero tiene que ir donde está la ofrenda. Ajá de Mayaskinan, de que hablamos aquí, que Gon, de Nafak, Mishmartot de Yoyarib, Velo Tabu. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Shabra, es decir, que se equivocó, que hizo mal la Mishmeret de Yoyarib, Velo Tabu, y no cobraron. Por lo tanto, el Hasham se va a Yedaya. Ve acá Mashmalan, ¿quién tenemos de aquí? De Ajule, Ajilu, Gabayu. Shelachar Sheabra, Mishmartam, una vez que transgredió esa Mishmeret, Mojalim Yehoyarib le le perdona Yehoyarib a Yedaya, Veyazor Hashem es la Kesef, y entonces el Hashem se va al dinero. Tanya Idak también se enseñó así en una veredita. Amar Rabbi dijo Rabbi, le libré Rabbi Udá según la palabra de Rabbi Udá. Im Kayam Hashem, si el Hashem todavía no fue ofrecido y existe todavía, Yazor Kesef es el Hashem, que la segunda Mishmeret le dé el dinero a la primera, donde está el Corbán. Pregunta la Gemara, Shita, es evidente. Ají Itle. Es decir, justamente eso es lo que dice la viuda. Responde la Gemara y dice, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué hablamos aquí? Con de Nafik Nishmartam, de Hane u de Hane. Es decir, que pasó, no es que transgredió, perdón, pasó el tiempo de una Mishmeret y de la otra. Es decir, primera semana Yoyarib, segunda semana Yedaya, y ya estamos en la tercera semana. Entonces, ¿a quién se lo va a dar? No le puede dar ni a uno ni al otro. Entonces, ¿qué? Dice, lo tabú, es decir, no vinieron a reclamar los de Yoyariba y Edayá, el dinero, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Ajule, Gabe, Hadade, es decir, que perdonen unos por el otros. Kamash Malan, ¿qué quiere decir? De Amrin, ¿qué aprendemos de aquí? De Amrin, al que se dice que van de Lotabe, Lehadru, Berresha, puesto que no vinieron a reclamar desde el principio. Es decir, que tampoco ya vino a decirle a Yoyarib, oye, dame la Sham, que yo tengo el dinero. Veyakribu bene Yoyarib, eta Sham, y entonces ofrecieron los hijos de Yoyarib el Sham, que se tardó Mishmartam cuando vuelva a hacer otra vez tu turno. Sí, había 24 Mishmarot, 24 guardias, 24 semanas, pues tenía que esperar 24 semanas. Y en la semana 25 entonces ofrecía el Corbán y el dinero ya lo había dado a Yedayá 25 semanas antes. 24 semanas antes. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Shamevi Gezelo al Shelo Evi Ashamo. Yatza. Es decir, una persona que trajo el dinero, aunque todavía no trajo el Asham, ya cumplió. Evi Ashamo al Shelo Evi Gezelo, pero si trajo el Asham antes de traer el dinero, no cumplió. No cumplió con su obligación. Pregunta a la Gemara. Mehane Miller, ¿de dónde aprendemos esto? Amar Rabba dijo Rabba, de Amar Kra dice el versículo, Ha-Asham amushab la Hashem la Kohen, mileva de la Kipurim asher yechaperbo. Es decir, Asham, dijimos que es Keren, el capital. Mileva de la Kipurim, el Akipurim, ese corderito de expiación, que es el Asham. Entonces, primero dice ve Asham, el dinero, y luego el Akipurim. Michlal le Kesef Berresha. Es decir, primero habla del dinero y después habla de la ofrenda. Amar dijo, Haume Rabbanan le Rabba, le dijo uno de los sabios a Rabba, el ameata, si es así, según tus palabras, cuando dice Milevad, se entiende Sheu Adain Kayam, es que cuando todavía existe. Arekatub está escrito Milevad o Taboker, aparte de la ofrenda de la mañana. Entonces está Hinami, Michlal, de Musafim, Berresha, entonces también tú me vas a decir que la ofrenda de Musaf había que ofrecerla antes que el de la mañana. ¿Por qué? Porque este Milevad o Taboker
lo dice en las ofrendas diarias de Musaf, perdón, como es Uyom Shabbat, ¿sí? Melevat o la taboker, la tatamita, su ETL, eso está hablando del Musaf de las fiestas. Entonces, primero habla del Musaf y después dice Milevat o la taboker. Ah, tú me estás diciendo que eso indica cuál es el orden. Igual que tú me estás diciendo primero el Asham, el dinero, y después la ofrenda, el Akipurim. Entonces, lo mismo vamos a decir, primero ofrece el Musaf y después el Olata Boker, la ofrenda diaria de la mañana. Entonces, vea Tania, ¿acaso no fue enseñado en una Bereitá, Menaim, Shelo Yev, Dabar, Kodem, Letamit Shel Shachar? ¿De dónde sabemos que no se puede ofrecer nada en el altar en la mañana antes de la ofrenda del tamid de la mañana? Talmud Lomar dice, Veará jalea haola, y dispondrá sobre ella el ola, sobre el altar. Veamos Raba, dijo Raba, haola, esta ola que es, esta ofrenda de ola, ¿se entiende? Ola, que lo primero es, la primera ofrenda que se hace en el día es la ola de la mañana. Responde Marle, le dijo Raba, Aná, yo lo que aprendo que hay que traer primero el dinero y luego la sham, de mi leva de la Kipurim, no es de mi leva de la Kipurim, era me asher yachaper bo. Lo aprendo de que va a expiar por él, nafkale. Veadain, logiper, es decir, y todavía no había expiado. Bien. ¿Qué más dijimos la Mishnah? Dijo Natán lo eta keren, si le dio el capital y no le dio un quinto de multa, el quinto no impide el proceso de expiación. Tanur Rabanan, el Señor nos sabe en una verita. Menai, Sheime Bime Ilato, que si una persona le nehene me hakodesh, una persona que se aprovecha de algo que está consagrado para el Betamigdash, que si trae su ofrenda de Meilá, es decir, ¿qué es la Meilá? Tiene que restituir y traer la ofrenda. Entonces, si trae Meilato el Keren el capital, velo de día llamó y no trajo su ofrenda delictiva, Ashamó velo de Meilato, y si trajo el Asham, la ofrenda, pero no restituyó el capital, lo yatza, que no cumplió, no está completa su expiación. Talmud Lomar, porque dice el versículo, Be'el ha'asham benislach lo. Es decir, el Cohen lo expiará por él con el cordero de Asham y le será perdonado. ¿Qué se entiende? Que el perdón no llega a no ser que traiga el corderito para expiar y también el capital. Menaim Sheim, Evi Ashamó, Al Shelo Evi Meilato, Shelo Yatza. ¿Y de dónde sabemos que lo mismo? Que si trajo el Asham, la ofrenda, pero no trajo la Meila, el capital, que no cumplió tampoco. Talmud Lomar dice el versículo, Be'el Ha-Asham, el corderito del Asham. ¿Qué se entiende de Ha-Asham? Bejebar, es decir, que ese Ail, ese corderito, es la obligación del Asham, que es, ¿cuál es el Asham? Dijimos, el Keren, el capital de lo que robó, o en ese caso que se aprovechó del Ekdesh. Pregunta la Gemara, Yahol, podría ser que Shem, She'el Ve'asham, Meakevim, que igual que el corderito y el capital impiden el perdón, en este caso, Homesh Meakeva, a lo mejor también la multa de un quinto también impediría. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Be'el Ha'asham Benislachlo, es decir, el corderito del Hasham, y será perdonado. Ail Ve'asham, es decir, el corderito y el Hasham y el Keren, el capital, Meakevin, impiden la expiación Baekdesh. Ve'en Homesh Meakev, pero en la multa de un quinto no. Veilamed Ekdesh Mediot, y aprendemos del Ekdesh para algo que es común, es decir, el que robó a un ger, como estábamos viendo. Veidiot me Ekdesh, y para algo común del Ekdesh, Ekdesh Mediot, aprendemos para el Ekdesh de algo común, Ma Asham de Hatam, igual que ese Asham que trae por el robo a un converso, aprendimos que es Keren, la palabra Asham. Entonces también aquí, Afasham de Aja. Entonces, le Keren, también el Asham que dice aquí este versículo sobre el Ekdesh, también se refiere al Keren.
al capital. Ahora, y vamos a aprender para el idiot, para lo normal del Ekdesh, Mekdesh. Ma Ekdesh en Homesh Meakev, igual que para el Ekdesh, la multa de un quinto no impide. Af idiot, tampoco para la ofrenda normal, es decir, que estábamos viendo, el que le robó un converso y juró y se murió, etcétera, en Homesh Meakev, la multa de un quinto no impide la expiación. Hadran Allah al Gozel Etzim, Hadran Allah al Gozel Etzim, Hadran Allah al Gozel Etzim, Be'ezrat Hashem y Belin Eder. Volveremos a ti capítulo a Gozel Etzim. Con ello vamos a comenzar ahora, en buena hora y con buena señal, el 10º y último capítulo de Masejet Baba Kama. Muy bien, hace 110 días que empezamos nuestro estudio, son casi 4 meses. Vamos con ello. Mishnah, dice la Mishnah, Agozel umahil et banab, viniach lifnehem, peturim mileshalem. אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. Muy bien, dice la Mishnah, una persona que roba y con lo que robó, da de comer a sus hijos. Viniach, o que puso ese dinero delante de ellos, como herencia, después de que murió. Peturim mileshalem, están exentos de devolver ese dinero. Y si es algo que tiene responsabilidad, que está hipotecado, tienen que pagar. Muy bien, nos dice la Gemara. Nos dice la Gemara. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Gazal velo niyashu habealim. Si robó y los dueños no hicieron Yehush, vamos a estudiarlo Bezrat Hashem en una semana cuando empecemos Baba Metzia. Es el concepto de alguien que desespera de recuperar su objeto. Dice, si robó y no hizo Yehush el dueño, va a bajarlo mi menú y viene otra persona y se lo come. Latza mise gobe. Latza mise gobe. Si quiere el dueño cobrarse del ladrón, se puede cobrar. Si quiere cobrarse del que lo comió, puede cobrarse. Maitama, ¿cuál es el motivo? Kol kama de los ninjasho bealim bishute de marekae. Mientras los dueños no hayan renunciado o desesperado de encontrarlo, sigue estando en su potestad y entonces es como si estuvieras comiendo lo que es de ellos. Nan, se enseñó en una Mishnah, en nuestra Mishnah, pregunta la Gemara. A Gozel, un Mahilet Banab. Vemos lo contrario. El que roba y le da de comer a sus hijos, o venía a Cliff Nemo, que se lo dejó en herencia, Peturim y Shem están exentos de pagar. Y Yulta de Rajizda, una oposición para la opinión de Rajizda, que dice que puede venir el dueño y cobrarse de él. Amarle Jarojizda, te va a decir Rajizda, Kitania, Ahile Hagiush. Esta Mishnah que estamos viendo, la establece Rajizda después de que ya desesperaron los dueños. Desespero. Entonces se lo comieron o lo dejó en herencia. Los hijos no tienen nada que hacer con ello y no tienen que devolver el dinero. Estudiamos en la Mishnah. Y Meniach Lifnehem, si le puso delante el dinero como herencia, Peturim y Lesham están exentos de pagar. Amar Rami Barjama Zotomeret. Dijo Rami Barjama, ¿qué quiere decir esto? Reshut Yoresh que Reshut lo que dame. Es decir, que lo que pertenece al heredero es como lo que pertenece a un cliente. Es decir, que el dominio o la posesión de un heredero es como es una posesión diferente, es algo diferente del que les hace heredar. Muy bien. Dice Rabba Amar, ¿qué dijo Rabba? Reshut Yoresh, Lav que Reshut lo que Ardame. Dice, no es como la posesión que tiene un cliente cuando compra algo. ¿De qué estamos hablando aquí? De Shahalum, es decir, cuando ya se lo comieron, después de que murió el padre. Y puesto que ellos no son los que robaron, entonces el que fue robado no les puede venir a cobrar porque ya se lo comieron. Pero si el objeto robado todavía estuviese ahí, tendrían que devolverlo. Muy bien. Pregunta la Gemara sobre Rabba. Mi de Katane Sefa. Entonces aquello que se enseñó al final de la Mishnah, y Mayada Basheyesh Boaharayut, si es algo que tiene responsabilidad, es decir, que está hipotecado,
O, por ejemplo, algo que mucha gente sabe que pertenecía a esa persona. Por ejemplo, una persona le roba la vaca a otra y todo el mundo sabe que esa vaca pertenece a Shimón y Rubén la robó. Y Rubén se la dejó a sus hijos como herencia. ¿Qué va a decir la gente? Cuando vean la vaca, van a decir, esa es la vaca que el padre de este le robó a Shimón. Bien, entonces, Hayabim le Shalem tienen que pagar Miklal de Resha. Entonces, por eso es que en el principio de la Mishnah, Begezela Kayeme Taskinan. Estamos hablando de una Gezelá, de un objeto robado que todavía está presente. Amar le Rabba, ¿qué te va a responder Rabba? Y te afica Amar. Así es como hay que explicar el final de nuestra Mishnah. Y miniach lahem avihem achayut nechasim, Hayabim le Shalem. Es decir, si le dejó objetos o bienes que tienen responsabilidad, ¿a qué se refiere? A carcaot, a terrenos. Esos terrenos sí los tiene que devolver. ¿Por qué? Porque están hipotecados. Pregúntale a Mara, deja matnele. Pero si nosotros enseñamos, perdón, pero si así es como le enseñó Rabbi, Rabbi Yudan así, esta Mishnah, le Rabbi Shimon, Bere, a Rabbi Shimon su hijo, le explicó, Shelo. Es decir, que no es la intención Dabar Sheyesh Bo Harayut Mamash. Es decir, no se refiere realmente a algo que tiene una hipoteca como un campo. El afilu para Bejoreshba. Incluso si es una vaca con la que está arando, Hamor Umehamer Alab, o si es un burro que está llevándolo de un lugar a otro, o sea, que lo guía, ¿no? Mehamer Alab. Hayabim Lachzir, mi pene que boda vigen. Tienen que devolverlo los hijos que lo heredaron por el honor del padre para que no estén todo el rato diciendo el padre era un ladrón. Mira, esa vaca la robó. Ela. Entonces Amar Rabba dijo Rabba, y Shechivna, cuando muera, Rabbi Oshaya Nafik Levati. Rabbi Oshaya salió o saldrá a mi encuentro. Shum de Taritzna Matnitin Kabate. ¿Por qué? Porque yo expliqué las Mishnayot según su opinión. Es decir, algo que realmente es algo que está hipotecado como un campo y que el objeto robado ya no está presente. La Mishnah Hasra y la Mishnah le faltan palabras. Ahora, de Tane, pues enseñó a Rabbi Oshaya a Gozel Umahilet Manav, la persona que roba. Y eso se lo da de comer a sus hijos. Peturim y de Shalem están exentos de pagar. Si lo dejó delante de ellos. Ahora dice, sí, la que es de la calle Emet, sí, el objeto robado está presente todavía, Sayabin, tienen que devolverlo. Y la que es de la calle Emet, Peturín, perdón, en la que es de la calle Emet, si el objeto ya no está, entonces están exentos de pagar. Niagla de Maviem Harayut, Nehasim, si les dejó su padre responsabilidad sobre objetos, sobre bienes, es decir, les dejó campos suyos, tienen que pagar con esos campos. Amar dijo aquel sabio, Ena que es de la calle Turín, si el objeto no existe ya, están exentos. Nema, digamos, de Tiyuta, de Rojizda, que esto va a ser una oposición a la opinión de Rojizda. Amar dejar Rojizda, ¿qué te va a decir Rojizda? Itaña, Ahi, es decir, esa Mishnah de Rabbi Oshaya que dice, en el caso de que le dejó el padre a los hijos en herencia, Leahar Yehush es después de que los dueños ya desesperaron de encontrarlo. Amar Mar dijo aquel sabio, desde la calle Met Hayabim Shalem, si el objeto robado todavía está presente, tienen que pagar. Pregunta de Mará, dice Nema, digamos, de Rami Barjama, que esto va a presentar una oposición a la opinión de Rami Barjama. Amar, Leja, ¿qué te va a decir Rami Barjama? Itaña, Ahi, es decir, nuestra Mishnah, o la Mishnah de Rabbi Oshaya, que dice, Bemikre Sheniach Abiyem Lifnehem, en el caso en el que le dejó su padre en herencia, Lifnei Yehush, esto se refiere antes de que los dueños hicieran Yehush, desesperasen. La Gemara trae una opinión que opina, que dice, Shediber Rami Barjama, que estas palabras de Rami Barjama están basadas en otra vereita. Dice Rab Ada Barahaba Matne Leha de Rami Barjama Aha. Rab Ada Barahaba enseñaba esto que dijo Rami Barjama de esta manera. Eniach Laema Vihem Maot Sheribit. Si el padre le dejó a sus hijos en herencia monedas
de ribit. Ribit sabemos que es una prohibición de la Torá. No se puede prestar dinero y cobrar un interés. Ahora, el padre en su vida no le importó esto. ¿Qué hacía? Prestaba dinero y cobraba interés, cobraba interés, cobraba interés. Les dejó una fortuna por esos intereses que fue cobrando y ahí está todo el dinero delante de los herederos. Bien. Afal Pishe Yodin Shen Shel Ribit dice, a pesar de que ellos saben que es un dinero de Ribit, de cobrar con intereses, el Hayabim Lachzor, no tienen por qué devolver el dinero. Ellos no prestaron con Ribit. Es el padre que lo hizo. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, Zotomeret, así fue dicho. Reshut Yoresh, que Reshut lo que la posesión que tiene el heredero sobre los bienes del padre es como si fuese un cliente. Rabba Amar dijo Rabba Leolam, en realidad vamos a decir, Emaleja, yo te voy a decir, Reshut Yoresh, Lav que Reshut lo que no, el heredero no es como un cliente. Veshani y Aja, y aquí es diferente en este caso de las monedas de Ribit, porque de Markra dice el versículo, Altikach mito Neshech betarbit, no tomes de él Neshech y Tarbit, es decir, interés y Neshech. Neshech es cuando se presiona a la persona para que pague, como un Noshech que está mordiendo, ¿sí? Y dice al final del versículo, Vejai, Ajija y Mag, y vivirá tu hermano contigo. Por lo tanto, entendemos y dice, Ahadar le kiaji de naje behadaj. Es decir, devuélvelo para que pueda vivir contigo. Le diré. Pero eso a quién se lo dice? Al malvé, al que presta con interés. Kame mezahar le rajamana. Es a él a quien advierte la Torah que tiene que devolver ese interés. Le veré, lo mezahar le rajamana, pero a los hijos no les advierte la Torah. Por lo tanto, no tienen por qué devolverlo. Explica la Gemara y dice, man de Matnele, ¿quién es el sabio que enseña esto? A Baraita, esta Baraita. Es decir, Rabada Baraba, que estudia esas palabras de Rabbi Mahama, de esa Baraita, y explica que el motivo que no tienen por qué devolver, ¿sí? El ribit que tomó el padre es porque el reshut, la posesión de los herederos, es como si fuese un cliente. Entonces, Kol Sheken, con mucha más razón, a Matnitin, entonces con mucha más razón. En nuestra Mishnah, Man de Matnele a Matnitin, pero aquel que enseña, es decir, Rami Barjama, nuestra Mishnah, decir así, Neemar, vamos a decir que únicamente de Mishnah, solamente en la Mishnah, Shenes Velajer, que no hay otra explicación, Lekach, Sheena, Abal, perdón, ahí es donde no hay otra explicación, es que podemos decir que la posesión que tienen los herederos es como la posesión de un cliente. A la veraita, pero en la veraita, Rami Barjama, que Rabba Matenele. Rami Barjama enseña la veraita como lo enseñó Rabba. Y Ebaer Beotá, que Rabba le explica como Rabba, que están exentos. ¿Por qué? Por la explicación del versículo. Es decir, Bejai Ajija y Maj. Es decir, te lo está diciendo a ti, pero no mi pene Reshut Yoresh que Reshut lo que y no porque la posesión del heredero sea como cuando alguien que compra adquiere la posesión de un objeto. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hizku Veimsu.